Esta es la historia de Colombia, esta es la historia de Sudamérica, la problemática que existe con las comunidades raizales que están azotadas por la violencia hace más de 50 años en nuestro país. Todo comienza cuando grandes empresarios de cuello blanco, seguido por su séquito de políticos corruptos y funcionarios deshonestos, se han tratado de apoderar de las mejores tierras de Sudamérica, donde se irán a realizar los grandes megaproyectos, entre ellos los turísticos, como es el caso de la isla de Barú en Cartagena, Colombia. Esto está generando grandes cadenas de miseria y desplazamientos forzosos, a raíz de que para apropiarse de estas tierras han utilizado la violencia y artimañas jurídicas, desplazando así a las comunidades de nativos raizales que viven allí. En Colombia existen desplazados por la violencia y ahora por el turismo, como lo publicó el periodista de la agencia internacional Reuters, Hugh Broysen, en su artículo que fue publicado el 21 de febrero del 2007 a nivel internacional, el cual es titulado al español La espectacular isla colombiana en la batalla del turismo, y el cual dice en su párrafo final: las personas en Colombia están desplazadas todo el tiempo por la guerra, esta vez por el turismo. En 1920 es esta que está aquí, en donde están consignadas las medidas y linderos de la Hacienda Santana. De tal manera que aquí no existe ninguna duda de que la propiedad de los nativos comuneros de Santana es legítima y los documentos son completamente legales, porque aquí hay una sentencia de un juez de la República que está completamente ejecutoriada, en firme, y lo que ha hecho tránsito a cosas juzgadas, y esto es incontrovertible. Esto está completamente en firme y no se puede ni siquiera impugnar. Las tierras que forman parte del pro indiviso, el cual se mantiene incólume, porque la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ha certificado en varias oportunidades que dicho bien, nunca ha sido demandado. Los comuneros jamás han sido objeto de una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Tampoco se ha liquidado de la comunidad, o sea que se mantiene íntegra en su totalidad. El drama que padece esta comunidad raizal de más de 2.000 familias herederas de la Hacienda Santana en la isla de Barú comenzó aproximadamente hace más de 30 años, en el momento que grandes inversionistas a nivel mundial pusieron los ojos sobre estos terrenos, los cuales tienen una extensión aproximada de 3.500 hectáreas, poseyendo dentro de este territorio un parque de reserva coralina, arenas blancas, aguas cristalinas y una vía de acceso vehicular, convirtiendo a la Hacienda Santana en un paraíso para desarrollar grandes megaproyectos turísticos a nivel mundial.
Es allí cuando comienzan a aparecer ciertos personajes, como el caso del señor Pablo Obregón González y otros individuos, los cuales se quieren apoderar de estos terrenos sin comprárselos a sus legítimos dueños, para así vendérselos a los grandes inversionistas, los cuales quieren realizar allí sus grandes megaproyectos. Vivía en una comunidad unida. La gente ahí no permitían que se echara nadie. Y cuando era el tiempo de sembrar, todo el mundo recogía el ganado. En los meses de marzo y abril, cuando ya recogían las cosechas, en el mes de enero, volvían a sentar el ganado, libremente comía por toda la tierra del pueblo. Bueno, este era un bien común donde vivían más de 1.500 personas. Y el lote de tierra está en un cálculo por o menos de 3.850 hectáreas. Y eso todo estaba en común. Ahí nadie decía tener mío propio, era todo de todos. Llegó el señor Pablo Obregón queriendo expropiar a los santaneros y llevó mucha gente. Llevó a los Santos Domingos y se apropiaron de muchas tierras que yo no sé cómo lo hicieron, pero se apropiaron hasta el momento. El engaño que las tierras estaban contaminadas y que ellos iban a transformar la tierra, no sé, algo así. Entonces nosotros nuevamente íbamos a recuperarla, pero nunca. Bueno, ellos llegaron, hay un funcionario del Estado y dijo que desocupáramos las tierras porque ellos iban a hacer un experimento. Entonces, ellos pagaron el sembrado que teníamos y dijeron que nuevamente íbamos a recuperar las tierras, pero hasta el sol de hoy todavía no hemos recuperado nada. Inclusive después de eso llegó un hermano mío que trató de meterse para trabajar nuevamente y le dieron un tiro. Hasta la presente todavía está sufriendo de eso. Intentaron matarme en lo mío y me dieron un tiro y me dejaron botado para que me muriera. El vigilante de Pablo Obregón, mandado por el mismo Pablo Obregón. Cuando me dieron el tiro, entonces, yo quedé y no puedo hacer nada. No puedo ni trabajar. Hay 13 años que estoy abandonado más bien, viviendo de que alguien me dé. Y mis hijos, ¿cómo están? Mis hijos mal, sufriendo. Más bien pidiendo de caridad a otros. Lo que nunca vieron ellos, porque aquí había comida ante mí. De manera muy rápida, el primer intento de despojar a los nativos de sus tierras. Tengo en la mano una resolución del INCORA del año 1979, la resolución 134. En el año 68, varios particulares, entre los que se encuentran Cementos del Caribe, Urbanización Puerto Nao, Pablo Obregón González del Corral, que en paz descanse, y otros le solicitaron al INCORA declarar la isla de Barú, nada más y nada menos que como territorio baldío, desconociendo las escrituras, la posesión y por supuesto el pleno dominio de quienes estaban allí. El INCORA resuelve, artículo primero, declarar que no son baldíos los terrenos que integran la isla denominada Barú, ubicada en la jurisdicción de Cartagena en el departamento de Bolívar. Segundo, consecuencias de lo anterior, ordenar la cancelación de la radicación de este expediente y su archivo definitivo. Aquí es el primer intento y por supuesto el INCORA niega la pretensión de declarar este territorio como baldío. Desde los tiempos de la colonia hay unos asentamientos acá de negros que trabajaron para los tiempos de la colonia y que están asentados acá en la isla de Barú y la isla Cares. Como les fue negado este primer intento de raponazo, el señor Pablo Obregón y las otras personas que se han querido apoderar de las tierras de la Hacienda Santana proceden a convencer a los funcionarios corruptos de la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Cartagena a no cumplir con lo ordenado en el decreto 1250 de 1970, que regula la función notarial.
en el cual es la obligación de los funcionarios de la oficina de registro de hacer trasladar las anotaciones registrales de los títulos de propiedad del sistema antiguo de registro en libro al sistema de registro en folio de matrícula inmobiliaria. Las inscripciones de registro que no fueron trasladadas al sistema nuevo en el año de 1970 fueron las siguientes: la escritura 129 del 12 de mayo de 1887 y la escritura 355 de 1920, en la cual se protocoliza la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito, que está confirmada por el Tribunal Superior de Bolívar, proceso en el cual se clarificó cualquier duda sobre los títulos de propiedad, linderos, colindantes y posesión que ejercen allí los copropietarios, inscritos en la escritura 129 del 12 de mayo de 1887. A través de los funcionarios corruptos de la oficina de registro, se comienzan a expedir certificados a terrenos que se encuentran dentro del globo comunal de la Hacienda Santana, certificando que estos terrenos no tienen propietario alguno inscrito, requisito obligatorio para poder realizar las prescripciones contra indeterminados, adquiriendo así una apariencia de legalidad de los terrenos de los cuales Pablo Obregón se apoderó, para vendérselos al Estado y a otros empresarios, para que ellos realicen allí sus grandes megaproyectos, volviendo así a los nativos herederos de la Hacienda Santana invasores de sus propias tierras. Por eso el Estado tendrá que responder ante las instancias nacionales e internacionales con grandes sumas de dinero, indemnizando así no solo a los herederos, sino también a las personas de buena fe que compraron terrenos dentro de este globo comunal, basados en títulos con apariencia de legalidad. Como les fue negado este segundo intento de raponazo, proceden en complicidad de funcionarios deshonestos de la Notaría Tercera de Cartagena y otras, hacer elaborar escrituras falsas a los terrenos los cuales están dentro de un globo comunal de la Hacienda Santana. Estas escrituras no son verdaderas, ya que a estas notarías nunca asistieron a firmar los legítimos propietarios de estos terrenos, violando así el artículo 99 del decreto 960, que regula la función notarial. Bueno, yo te voy a demostrar con algunos títulos que tengo aquí en la mano y que las personas que escuchen estos acertos que estoy manifestando deduzcan quiénes fueron las personas que pudieron en un momento determinado, con actos irregulares, venderle los terrenos a la nación. Para la muestra este botón, con las escrituras 1184 de la Notaría 30 de Bogotá, se da plena validez a una promesa de compraventa, la radicada con el 044 de 1979, en la cual se anticipa el 50% del valor de la compra de unos terrenos, de varios predios en Barú. Pero resulta que el vendedor, el que le vendió a la nación, prescribe en 1981 apenas esos terrenos, hace procesos de prescripción y obtiene una sentencia de prescripción en el 81. Significa que el Estado compró falsa tradición, porque la persona no tenía la propiedad, apenas la obtuvo en 1981 y ya 2 años antes había anticipado dinero. Y si nosotros observamos cómo se obtuvo la compra de esos terrenos por parte del prescribiente, nos damos cuenta con la escritura 693 que primero la persona le compra a una persona determinada como es el señor Manuel del Cristo Pacheco, y la persona que firma la escritura es el señor Otilio Ortega. Vemos que el notario se llama Antonio Alzamora Patrón y quien firma la escritura es otro notario. O sea que el notario aquí dice Eduardo Méndez Méndez. Son 2 personas completamente diferentes que ocupan supuestamente el mismo cargo. Pero el caso no llega ahí. Todas y cada una de las escrituras que vienen en su orden cronológico y numérico están firmadas por la misma persona y con el mismo notario. Mire, Otilio Ortega, que era un trabajador del señor Pablo Obregón, que fue quien le vendió a la Corporación Nacional de Turismo. El gobierno tenía pleno conocimiento de todo lo que se planeaba hacer. Es más, que quedó planteado y plasmado en el acta 251 de 1976 de la Junta Directiva de la Corporación Nacional de Turismo, la forma cómo se iban a adquirir los bienes.
Es más, se planteó en dos tipos de compra. Primero, se planteó comprar directamente a los propietarios por parte de la corporación. B, que el señor Pablo Obregón le compraría a los propietarios y este a su vez le vendería a la Corporación Nacional de Turismo. La segunda propuesta, es decir, la intermediación del señor Pablo Obregón, evitaría, según criterio de los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Nacional de Turismo, enfrentamientos con propietarios renuentes a venderle al gobierno. Pero si nosotros hacemos un análisis de la situación de esos predios, cuando el Estado otorgó los dineros como anticipo del 50% de la promesa de compra-venta, lo que estaba adquiriendo eran bienes que estaban en falsa tradición, porque en el 78, exactamente un año antes, el señor Pablo Obregón había hecho abrir los folios de matrícula en falsa tradición. Quiere decir esto que los dineros que recibió el señor Pablo Obregón González sirvieron para que éste a su vez prescribiera, iniciara procesos de prescripciones extraordinarias de dominio, prescripciones agrarias contra personas indeterminadas, aún a sabiendas de que existía un bien habido en comunidad y por individuo que no se había liquidado, a la cual pertenecían los predios que él iba a prescribir. Ahí el señor Pablo Obregón fue donde hizo todas y cada una de las irregularidades que yo acabo de señalar. Me pone los pelos de punta, donde hay una evidente apropiación frente a un predio y donde un nativo fue engañado, o por lo menos fue al que le fue usurpada, raponada su tierra. El caso de un señor Tomás Vargas Negra. Aquí tenemos la escritura 984 del 74, una escritura en la que Tomás Vargas Negra Acevedo transfiere a la Corporación de Turismo de Fomento Corbarú un globo de terreno de 8 hectáreas, denominado El Pajal, dentro del globo comunal de Santana. Pero lo más curioso es que el que vende el señor Tomás Vargas Negra vende El Pajal a los señores de Corbarú, pero firma la escritura un señor Otilio Ortega, con cédula 877137. Le vende a Corbarú. El gerente de Corbarú es el señor Pablo Obregón González. Esta escritura 984 fue registrada con el folio 060-18803. Aparece la anotación 2211 del 74, de Vargas Negra Tomás a Corporación de Fomento Barú. Miren esto. Esta venta del predio El Pajal, debidamente registrada, es desmentida. El señor Tomás Vargas Negra, que aún vive, va a la misma notaría donde supuestamente se hizo la venta y dice lo siguiente: esto es falso, puesto que nunca solicité ni he estado en este juzgado. Nunca estuve en la notaría tercera del Círculo Notarial de Cartagena de Indias. Yo no firmé ninguna escritura, como tampoco coloqué mi huella dactilar. Estaba bajo el juramento firmado por el señor Tomás Vargas Negra, con su huella y el notario tercero. Esta declaración la hace el señor el 14 de julio de 1989. Pero atérrense, que esto todavía no es nada. Resulta y pasa que el señor Pablo Obregón, quien aparece comprando a nombre de Corbarú, es el gerente de Corbarú, y el señor vicepresidente de Corbarú es el señor Gabriel Echavarría Obregón. Pues bien, a la nación le venden este predio en el año de 1979. Venden el predio en 1979. Pero miren lo que ocurre. Doctor Cáceres, usted que es inquieto en este tema. El señor Gabriel Echavarría Obregón presenta, que es el que vende la nación, presenta otra escritura sobre el mismo predio El Pajal, pero no de compra de Tomás Vargas Negra, sino por una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio
en un juzgado de Cartagena. Y dice los testigos, sí señor, el señor Gabriel Echavarría Obregón, personalmente y como concedente de tercero, hace más de 20 años, tiene el goce material y el ánimo de señor y dueño del inmueble o predio urbano. El inmueble se llama El Pajal de 8 hectáreas. Con la escritura esta de Tomás Barcas Negra, que dice que no la firmó, no le venden a la nación, sino con una sentencia de prescripción de dominio inscrita el 09-10 de 1980, cuando a la nación se le vendió en 1979 y le entregó a la nación el 50% de anticipo y lo más grave, la escritura únicamente se pudo perfeccionar en 1987. Pregunto, yo me inventé estas irregularidades, aquí están las pruebas para quien las quiera consultar. Aquí hay, sin ninguna duda, lo que hemos denominado la historia de un despojo. Aquí aparece certificado de existencia y representación legal de Corporación Turismo y Fomento. Gerente Pablo Obregón González, repito, que en paz descanse, y suplente Gabriel Echavarría. Está en la escritura de la Constitución de Corbarú. Aquí, señor ministro, señor viceministro y señor alcalde, podemos decir que ese estudio que usted hizo y que me respondió de saneamiento de títulos y de estudio de títulos observó esta realidad. A través de la Corporación de Turismo, la cual adquirió escrituras falsas, con las cuales estafaron al Estado comprando terrenos que se encuentran en falsa tradición, y en complicidad de funcionarios corruptos y procesos oscuros han tratado de legalizar estas posesiones, la cual y desde siempre han tenido los nativos de la isla de Barú como legítimos propietarios de estos terrenos, que fueron adquiridos en siglos pasados por parte de generaciones anteriores. El señor va a la fiscalía de ese momento porque lo están extorsionando por 25 millones de pesos que exigía el registrador para efectos de cambiar el folio o la inscripción del folio de esta matriz. Dice, contesta, hace aproximadamente 3 meses el abogado Gamal Char me informó que existía un problema sobre un folio de matrícula inmobiliaria adjudicado al inmueble de La Puntilla en Barú y que era objeto de un arreglo o corrección jurídica en la oficina de registro en Cartagena. Posteriormente me manifestó que era o que el problema consistía en la corrección de una falsa tradición que pesa sobre los títulos de La Puntilla inscritos en el folio 060-0016-963, sobre la cual los denominados invasores o personas que tienen títulos derivados del folio matriz de Santana habían solicitado que el último de estos registros, es decir, los nativos, los herederos, habían solicitado que ese registro, por supuesto, pasara a falsa tradición. Y dice, habían solicitado que el último de esos registros, los nativos, la escritura pública 2291 de 1980, se registrara en la denominación 601. Posteriormente se manifestó que este arreglo tenía un costo extra de 25 millones de pesos, con destino al doctor Fausto Vélez, registrador de Cartagena. Me permito aclarar que esta información la he obtenido del doctor Gamal Char y en ningún momento he hablado con el señor Vélez. Por último, señor presidente, y me demoro 5 minutos más, tenemos este contrato, señor ministro, contrato cuentas en participación. Todo este embeleco, digamos, donde la Corporación de Turismo le dice, le compramos a Obregón o a los particulares, concluye en una cosa curiosa. La nación que hace el esfuerzo financiero y fiscal termina asociada con los mismos que le vendieron para hacer lo siguiente: el estudio sobre la viabilidad, la gestación, la programación, la coordinación, el diseño, la construcción, la promoción y la enajenación de un complejo recreacional turístico, conformado por hoteles, lotes, residencias, villas, clubes, marinas y demás infraestructura que se considere. Eso es, con los mismos. ¿Cuánto ha invertido el Estado en esto?
señor ministro, ha invertido 6.002 millones de pesos. 6.000 millones de pesos sin tener el dato de cuánto invirtió entre el 94 y el 99. 6.000 millones. El Estado. No tenemos el dato de los particulares. Aspiramos que lo hayan hecho en la misma proporción, dado que el Estado participa aquí con el 50 y tanto %, como socio público inactivo. Pero además, el Estado, desde el año 95, es el que paga la administración. Mire cuánto nos ha costado. Miremos un año. El último año, ¿cuánto nos ha costado la vigilancia? Aproximadamente 70 millones mensuales. Aquí hay, señor ministro, sobre este tema de la vigilancia, algunas denuncias. La problemática de nuestras tierras nosotros es que nosotros anteriormente vivíamos bien aquí y ahora directamente estamos encorralados con gente armada en nuestras tierras, del ganado de nosotros corre. Son tierras que nunca han sido repartidas con nadie, pues son improvisas de la comunidad y siempre hemos andado por todas partes, vendemos en Playa Blanca, vivimos a la pesca. Ya. Y mi tatarabuelo se llamaba Catalino Julio Mesa, de aquí de Santana, como mi abuelo por parte madre también, que es santanero, se llama Fermín Valdelamar. Y de ahí nosotros hemos visto que nos han venido atropellando. O sea que ya directamente no es como dicen que hay guerrilleros, sino que a nosotros nos atacan siendo las tierras de nosotros mismos. Ya. Y queremos que también el Estado, que el Estado nos apoya a nosotros, que se dé cuenta. Si el presidente dice que no quiere guerrilla, que no quiere lo otro, pero que se va a ver aquí, se va a ver directamente lo que están buscando ellos, que aquí nosotros de la comunidad, los nativos aquí nos amemos contra la gente que nos está metiendo aquí, armada, que nosotros no sabemos quién son. No, pero lo respetamos uno a los otros. Ponte a hablar con el abogado. Por eso, vamos a respetándolo porque no queremos la voz. Tenemos que respetarnos. No me esté grabando la no me esté grabando. Cuidado. No me guapé. No me guapé. Cuidado. Uno cada uno. No me guapé. No me guapé. Me está amenazando. Cuidado. Compadre. No me guapé. Estamos hablando y el señor güey que se no me guapé. ¿Está bien? Ellos están provocando eso, ellos están provocando eso. Venga para acá. Venga, que ellos están provocando eso. Venga, Josito. Vamos. Vamos para allá. Vamos, que ellos están provocando eso. Vamos. Venga, muchachos, venga para acá, para la casa. Acá, venga. Venga para acá, venga para acá, vengan todos. Venga, Alfonso. Que me acerque aquí, te lo pongo en la cabeza. Venga, en esta.
Vamos, firme, que será una provocación. Está filmando con esta mierda. Ángel, ¿cómo tienes tú la titulación de esta tierra? Por medio de mi antepasado, mi abuelo, mi papá. Murió mi papá, quedé yo aquí trabajando. Me casé, hace 20 años llegó una española, me casé con ella. Tengo 2 hijas, la mayor tiene 17 años, la menor tiene 16. Y aquí estoy trabajando, toda mi vida aquí trabajando. Carmen García, ciudadana española, residente en Colombia. Yo soy la esposa del señor Ángel González. Nosotros vivimos aquí, en el restaurante La Sirena, hace 20 años. Estas son mis hijas, nacidas en Playa Blanca. Hace todo ese tiempo que estamos viviendo aquí. Y bueno, estamos aquí viendo este atropello que nos quieren hacer, pero creo que es muy injusto. El atropello es que nos quieren desalojar, y de que yo llegué, él es propietario de la tierra, por eso pudimos construir todo esto y estamos aquí. Y bueno, es el atropello, sacarnos, y no tienen ningún derecho hasta que no puedan demostrar que realmente son los propietarios, que no lo pueden hacer porque nadie le compró a él. ¿Usted tiene con qué demostrar? Claro, él tiene escrituras, él tiene sus posesiones, él tiene todo, ¿entiendes? Y yo que el grupo Bavaria y los de Chavarría son los que dicen que le vendieron a la nación, y yo necesito que ellos muestren los papeles donde me compraron en mi terreno, que yo siempre he trabajado, y mi familia también ha vivido siempre de mi terreno. Y tengo un hotel que hace más de 25 años estoy viviendo de eso con mi familia. ¿Cuál es el mensaje que le das al gobierno para que revisen bien los papeles los papeles de los de Chavarría y de los Santo Domingo, para ver dónde consta que ellos me compraron a mí? De hace mucho tiempo ellos vienen porque no han prestado atención a ninguno de mis abogados que yo he puesto, y aún a la doctora Mauricia, no sé qué pasó con ella. Y yo pido que revisen bien los documentos de ellos donde ellos adquirieron su tierra. Porque hoy en día yo tengo unos ataques de nervios terribles. Muchas veces cuando yo veo policía, cuando veo infante, cuando veo vigilancia, a mí me da tiembla, porque me da muy duro perder lo que yo he tenido toda mi vida, porque lo que quieren ellos es desplazar a uno. ¿Qué pasa? Pero no le quieren dar, ¿qué hacemos? Al menos un día, ¿qué pasa? Y ve que están atropellando a los más pobres del paseo, que esa es la peor historia del cuento que tienen aquí. Y a los que tienen plátano hasta un mes para desarmar, ¿qué les pasa? Como yo sé que van con todos, y después lo que vale eso, pues, ya les importa lo que hay atrás, los celulares, que el tío que quiere dañarnos, bueno. Esta es la llave. No la encuentro, ¿qué hago? Carmen García, nativa, propietaria del predio. ¿Qué es lo que... 20 años viviendo con un nativo, 20 años construyendo este lugar, y en 15 minutos nos lo están destruyendo. A los ricos le dan 2 días. Hubo un rico allá que le dieron un mes para desalojar, y a nosotros nos están tumbando y destruyendo todas las únicas personas que necesitamos el lugar para vivir. A la gente se le da tiempo para desalojar después de que se llega a un acuerdo. ¿Dónde están los acuerdos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le quiere decir usted al gobierno? ¿Qué le quiero decir al gobierno? Que son
Bueno, no vamos a hablar mal. ¿Qué les quiero decir al gobierno? Que en verdad, ¿qué les está ocurriendo? Que sigan con los resentimientos sociales, que sigan haciendo los pobres miserables y los ricos más ricos. A ver hasta dónde vamos a llegar con esa catástrofe. Porque tarde o temprano la gente se va a rebeldizar ante estas situaciones de atropello. Si nosotros perdimos la tierra, no la perdimos, ya, pero hay un tiempo para desalojar y no tumbar. Ustedes saben con qué fuerza nosotros ganamos todo eso, palo a palo, palma a palma durante 20 años. Se tiene que hacer la abejita con Avi para guardar la plata como lo hicimos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos atropellan de esta forma? ¿Qué es lo que piensan ellos? Y con esto van a hacer emporios turísticos, bajo la base de enterrar a la gente en sus necesidades. Están muy equivocados. Sí, tráiganme más gente. Yo no tengo plata, yo no quiero perder todo lo que... Dígale a don Armando o dígale a don Armando que... Es que no tengo ni capacidad para pensar con todo lo que me han hecho y con todos los atropellos con todo lo que me están diciendo, que yo tengo que irme de aquí, de un terreno que yo viví toda mi vida, un terreno donde yo nací. La gente lo único que pide es que les compren. La gente no va a permitir que lo saquen a la fuerza de sus terrenos cuando es la única esperanza que tienen de tener un mejor futuro, de educar a sus hijos. Simplemente, cuando uno quiere hacer algo, le compra al dueño. Esa es simple, llámelo a negociar, no tiene por qué meterlo preso y tirotear. Yo siempre he sido abierto, los nativos quieren y necesitan el proyecto, esa gente es muy humilde, pero que les compren, no necesitan meterlos presos, ni tumbarles sus casas a la fuerza, o tirotearlos para hacer un hotel allí sobre la sangre de los demás. Eso no prospera en ninguna parte y las personas que sigan con esto se están engañando. Esta tierra la he adquirido yo con el trabajo, con el sudor que yo he tenido siempre desde muy pequeño aquí en esta tierra y sabiendo yo que soy heredero, porque esta tierra fue de los antepasados de nosotros. Esta tierra fueron compradas por 99 comuneros. Ahí entra el abuelo mío, Francisco Payar. Entonces yo soy descendiente de él. Y por eso estas tierras son compradas por ellos y estas tierras no tienen que ver nada con el Estado ni con otra persona. ¿Tú tienes escritura de esta tierra? Sí, yo tengo la escritura. Sí, señor. Tengo la escritura. De una escritura del 91. Yo la escritura esa. Ya poseyéndola yo de hace unos 10 años atrás. Ya. Con todo lo que usted ve aquí, tenía mi casita. Entonces pasó que llegó un viernes, vino gente de la alcaldía y los abogados de aquel lado y llegaron un día aquí y me dijeron que le firmaron un papel que iban a hacer una restitución del bien fiscal. Entonces yo le dije que por qué yo le iba a firmar ese papel. Entonces ellos me dijeron, no, que por una orden porque vamos a demoler. Yo le dije, yo no le puedo firmar ese papel. Ellos me dijeron, bueno, Molvin, no hay problema, dennos su nombre. Yo como ciudadano que soy no puedo esconder mi nombre. Yo le di mi nombre perfectamente bien, Molvin Rocha. Entonces me dijo uno de ellos, bueno, quiere decir que si usted no quiere firmar, no firme, pero nosotros firmamos por usted. O sea, que en ningún momento yo les he firmado a ellos desalojo. Ellos mismos firmaron. Luego vinieron a la siguiente semana, vinieron con bulldozers y todo. Estaba yo con la señora mía aquí, comenzaron a tumbar. Le he dicho yo que por qué van a tumbarme la mía. Y ellos me dicen que todo eso va en el viaje. Y le metieron, así que le metieron hasta bulldozers. Y de ahí ha comenzado la problemática mía. No, pero si él está dentro de esta vaina. No, pero aquí no, nada. Molvin Rocha y su familia quisieron entrar hoy a la que según ellos fue su casa de toda la vida en Playa Blanca, Barú. Ustedes también van a favorizar en todo aquí, porque esto es propiedad privada, aquí no pueden estar ustedes. Molvin fue uno de los primeros desalojados luego de que el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo comenzara a reclamar los predios que compró a un grupo de particulares. Por eso el desalojo. La tierra era de nosotros y ha sido todo el tiempo yo trabajando en mi tierra.
he tenido mi fruto, toda la evidencia aquí, mis pelados lo ha educado yo aquí, mi trabajo, y ahora me han desalojado de una manera que no es debido. El gobierno sigue empeñado en recuperar el ambicioso plan hotelero con 2 socios privados. Yo soy padre de 3 niños, tengo mucha familia y más o menos 672 personas vivimos de esto, y a raíz de lo que viene no sabemos qué nos pueda pasar. Los nativos temen por su futuro, pues aunque cultivan y crían vacas, básicamente dependen del turismo. Aspiran a que sean protegidos sus derechos y que se vigile el proceso legal que viene promoviendo la nación contra sus propiedades. Doña Amalia Julia Mitola, con 104 años de edad, es la mujer más anciana del mundo con un conflicto con el Estado. Hoy, después de 10 años, sus familiares tienen un momento de celebración, luego que la justicia precluyera los cargos de invasión y fraude procesal sobre el caso de las tierras de Barú. Sin embargo, ella no se ha podido enterar porque una fuerte emoción podría afectar su salud. Ahorita no la puedo decir porque imagínense 104 años una persona viviendo actualmente. Todavía yo cuando le voy a dar una razón de estar, yo la educo y le digo esto y esto, ella corresponde. Pero si fuera, por ejemplo, 2 años atrás o 3 años atrás, que estaba todavía con lucidez bastante, ella se alegraría mucho. Los nativos ahora emprenden una nueva etapa legal, llevando hasta las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de las tierras de Barú, como una medida precautelar para evitar atropellos de supuestos propietarios que, desconociendo el fallo de la justicia, pretenden sacarlos de sus parcelas a la fuerza. Vamos a iniciar las acciones pertinentes para que además se indemnicen a las personas que han sido procesadas. Estamos iniciando una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora los 4.500 habitantes esperan que las instancias civiles establezcan claridad sobre los límites de la tierra que les pertenece a los naturales de la isla. En Cartagena, Carlos Hurtado, CB Noticias. La Fiscalía le concedió a los nativos de Barú el derecho a ser propietarios de los terrenos de la isla. La decisión de un delegado del fiscal delegado ante la Corte Suprema dio vía libre a los megaproyectos turísticos que varias empresas privadas tienen en esta región. El sueño de la anciana Amalia Julia Mitola de que la justicia le creyera que su escritura era válida se hizo realidad en las últimas horas. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema consideró que el documento de 1887 que ella posee como heredera de gran parte de la isla Barú es legítimo. Es una escritura que está debidamente registrada incluso y que proviene precisamente de la compra que hizo a uno de los 90 propietarios legítimos, un habitante de Barú, que le vende al marido de la señora Amalia Julio. De esta forma se da vía libre a los proyectos turísticos de grandes empresas privadas que planean en la zona, pues el litigio judicial que llevaba más de 10 años terminó. Hoy la Fiscalía precluyó la investigación en favor de varios nativos y otros particulares que estaban siendo acusados. La investigación cobija incluso a algunos de los abogados que estaban trabajando en defensa de los intereses y derechos legítimos de los nativos. Y por supuesto también protege gente que es nativa de la península de Barú. Ahora será la justicia civil la que determine qué le corresponde a los nativos, pues el gobierno nacional también sigue reclamando lo que considera su propiedad de la península. De otro lado, aquí en Cartagena, la Fiscalía Seccional, a través de un trascendental fallo, ordenó que a cientos de nativos de la isla de Barú se les reconozca sus derechos de títulos sobre tierras de la Hacienda Santa, terrenos que la nación está reclamando como suyas. Dentro de este mismo proceso, la Fiscalía también ordenó que se le abra investigación a la registradora de instrumentos públicos de Cartagena, Emilia Fadul Rosa. Este es el folio en el que la Fiscalía ordena restablecer los títulos de las tierras de la Hacienda Santana a los nativos de Barú. Esta orden proferida por la Fiscalía es firmada por la fiscal seccional Quinta Nuri Márquez, quien ratifica sentencias y decisiones tomadas a favor de los nativos por el Tribunal Superior de Bolívar y el Juzgado Único Penal Especializado. En donde se ordena el restablecimiento del derecho y hacer los traslados de la inscripción que realizada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos desde el 13 de mayo de 1887, correspondiente a la escritura 129. Se comprueba que los nativos son los verdaderos propietarios de la Hacienda Santana. El mismo documento de la Fiscalía ordenó abrir investigación y llamar a indagatoria por la supuesta comisión de varios delitos en el caso a la registradora de instrumentos públicos de Cartagena, Emilia Fadul Rosa. El fallo es tan contundente que la vincula a ella y ordena la indagatoria y le abre una investigación. O sea, la instrucción se le abre para procesarla a ella por los delitos que yo denuncié ahorita, el de prevaricato por acción, omisión y fraude de resolución judicial. Y además
investigándolas para ver si hay un enriquecimiento ilícito. El fallo de la Fiscalía Seccional de Cartagena también vincula como tercero civilmente responsable en el caso a la Superintendencia de Notariado y Registro, representada por Lilia Salazar de Camacho. Al sentirse acorralados en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Cartagena, por los contundentes fallos a favor de los nativos en diferentes instancias jurídicas, en las cuales ordenan restablecer el título de propiedad de los nativos de la isla. Y como por arte de magia aparece una supuesta inscripción de una supuesta sentencia en el Tribunal de Justicia, en donde en el año de 1881 aparentemente fue anulada la escritura 76 de 1872, en el cual la señora Virginia Rebollos compra para poder vender así a los nativos en la escritura 129. Buscando con estas nuevas artimañas jurídicas de que se anule el título de propiedad de los nativos, algunos funcionarios corruptos de la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Cartagena no se percatan que en la escritura 76 de 1872 la finca fue hipotecada, como lo certifica la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, Emilia Fadul Rosa, hipoteca que fue pagada en la escritura 128 de 1887, inscrita en el libro 1, tomo 1, diligencia 160, página 1. De ahí nace esta incógnita. Si el tribunal anuló en el año de 1881 la escritura 76, ¿por qué los vendedores de dicha escritura, en la cual se hipoteca la Hacienda Santana, cobran la hipoteca en el año de 1887, en la escritura 128? Así se demuestra que no se pueden poner de acuerdo ni para decir una mentira. Reivindicaciones de comunidades humildes frente a quien se han ensañado a los poderosos y a quienes los gobiernos de turno les han hecho el juego, arrodillados frente a esos poderosos, pero soberbios frente a los humildes. Estamos demostrando que somos capaces de levantarnos frente a eso. Hace más de 4 años conocí, siendo concejal de la capital de la República, esta problemática. Me llamó poderosamente la atención, pero jamás pensé que hoy, como senador de Colombia, estuviese dando a conocer a la comunidad nacional e internacional las injusticias, los atropellos y el apropiamiento de manera ilegal de unos territorios ancestrales por parte de unos ricos avivatos que, valiéndose de la condición de humildad, le arrebataron de manera infame las tierras a un puñado de compatriotas relegados en lo que se conoce como la isla de Barú. Y a estos amigos que me permitieron en detalle dar a conocer en ese debate en el Congreso de Colombia lo que hemos considerado Barú, historia de un despojo. El debate del Congreso sirvió por lo menos para conocerle la voz a unos senadores y senadoras que jamás habían intervenido más que para refutar los derechos que tienen todas y todos ustedes frente a estas tierras. Y que quede claro, como lo dije en el Senado de Colombia, que me motiva a dar a conocer esta problemática. No me interesan los negocios de tipo jurídico ni los negocios de tipo económico, porque eso es entre ustedes y los abogados que legalmente están defendiendo un proyecto, que legalmente están defendiendo unos derechos. Lo manifesté allí en ese debate y se los digo a ustedes hoy en este recinto, como seguramente lo haremos con los demás herederos de otras regiones. Vamos a trabajar para que a nivel nacional e internacional esta problemática se conozca. Y le he dicho al presidente de la República que por favor convoque un consejo comunitario en la isla de Barú, a ver si es comunitario. Igualmente le he pedido a la Comisión de Derechos Humanos
una terquedad de él, o si es que efectivamente tiene un derecho allí de más de 30 años, o si lo que le ocurrió a Tomás Barcas Negras y a otros nativos que fueron despojados de sus tierras es un invento del senador Arrieta o es una realidad del pueblo que habita en la isla de Barú. Hemos hecho una comisión de seguimiento. Allí asistió la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo, que es eficiente para defender los derechos de los oligarcas y es bastante lento para defender los derechos del pueblo. Y también asistió el Congreso de Colombia en representación de quien les habla y hemos llegado a la conclusión, como me decía ahorita la doctora Catherine Howard, que aquí hay un problema de comunidades raizales asentadas hace más de 200 años en condición de indefensión y que el Estado colombiano, dándole cumplimiento a los convenios y convenciones internacionales, tiene que darle tratamiento de minorías étnicas a quienes están asentados en las islas de Barú y por supuesto a los descendientes de los nativos que poblaron hace más de 200 años estas tierras. Y qué miedo que le tienen los políticos perfumaditos de Cartagena a la comunidad internacional. Qué miedo que le tienen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las ONGs del mundo. Hay que ver cuando se toca el tema cómo palidecen, porque saben que detrás de la perorata jurídica aquí lo que hubo fue una usurpación y una apropiación indelicada e indebida de las tierras de personas que por su condición de humildes se dejaron expropiar. Pero qué bueno que haya surgido este movimiento de herederos y qué bueno que estén pensando en un acervo herencial y qué bueno que estén organizados porque la lucha se da de manera unida. Senador Samuel Arrieta, la presencia masiva de nativos hoy aquí en este coliseo demuestra que es un gran problema social este tema de Barú, pero ¿hasta dónde va a llegar? Demuestra que la lucha de Barú no es una lucha de papel, que hay gente de carne y hueso que siente que a sus ancestros, ellos mismos, lo expropiaron con artimañas jurídicas de unas tierras y otras mediante engaño que le han pertenecido por generaciones enteras a estas comunidades asentadas en la isla de Barú. Lo que demuestra además es que hay que continuar en lo social con esta batalla que ha trascendido lo meramente jurídico. Creo que si vamos con claridad acudiendo a los organismos nacionales e internacionales de vigilancia, de control, podemos avanzar en esto que hemos denominado Barú, la historia de un despojo. ¿Qué tan cerca está la gente de Barú y todo el país de ver una finalización lo más pronto posible de este litigio entre nativos y nación? Bueno, se ha dinamizado mucho. Esta problemática tiene más de 31 años, cuando en el 76 la nación empezó a comprarle a unos particulares tierras que no eran de esos particulares. Lo que hemos le impuesto es una dinámica, un catalizador para que esto se acelere en lo político, en lo social y en lo puramente jurídico. Le hemos pedido al gobierno nacional que haga un consejo comunal en Barú, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que sesione en Barú, a la Corte Constitucional que se pronuncie frente a unas tutelas sobre el debido proceso y garantías de algunos nativos. Entonces lo que hemos buscado con esto es un impulso para que de una vez por todas se defina y se dirima este conflicto. De otra manera no habrá desarrollo en la región porque los inversionistas, al no tener clara la naturaleza jurídica de los territorios, difícilmente van a invertir. ¿La petición del Consejo Comunal y el presidente la tiene o se la van a presentar? Se la hemos presentado, hay que pedírsela formalmente en la plenaria del Senado, lo voy a hacer la próxima semana. Creo que esto hay que aligerarlo. La nación le interesa tener inversionistas, a la ciudad le interesa el progreso turístico, pero no puede haber progreso y desarrollo turístico merced a los derechos de comunidades raizales que están en alto grado de vulnerabilidad.
contrato de puente en participación? ¿Para qué los 6.000 y tantos millones que la nación ha invertido en vigilancia, en pleitos, en muertes, en heridos? Yo quiero concluir diciendo que esto no puede ser el propósito del desarrollo de la región de Barú. Porque el desarrollo sostenible debe darse respetando los derechos de las comunidades y el medio ambiente. Esta es una función pública del Estado y un derecho de los particulares. Como conozco los problemas de mi región, mal podría estar en desacuerdo con el proyecto de desarrollo turístico de la isla de Barú o de la península de Barú, siempre y cuando se respeten y sean protegidos los derechos de los miembros de las comunidades nativas. Estoy hablando de los derechos de los miembros de las comunidades nativas. No me interesa ninguna otra persona distinta. Además, se debe prestar, señor ministro, un especial cuidado en el impacto ambiental y la preservación del ecosistema propio de este paraíso natural. Por lo tanto, yo le solicito, como conclusión de este debate, formalmente a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo, una vigilancia especial a los derechos de las comunidades nativas de Barú. Vigilancia sobre todo orden, porque este despojo sin sentido y sin razón no puede seguir siendo una afrenta a la dignidad y el decoro de los seres humanos. Exijo el acompañamiento de los organismos de control a todo el desarrollo del proyecto. Debemos, para frenar de plano las irregularidades e inconsistencias que históricamente y de manera perversa han configurado la historia de este despojo, propongo entonces, en consecuencia de este enunciado, la conformación de una comisión de seguimiento y control al proyecto, a los antecedentes escriturales, donde participen la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y nuevamente la Defensoría. Al Ministerio le exijo, señor ministro, enmarcarse en el Estado Social de Derecho, respetar los derechos de los nativos y modificar la histórica posición que a veces hemos observado genuflexa o tímida ante los poderosos y arrogante frente a estos nativos. El Ministerio no puede ser cómplice de estos atropellos y no puede negarse a escuchar el clamor de esta comunidad que ha sufrido históricamente la dominación por parte de poderosos, antes por supuesto por parte de esclavistas, y que hoy en pleno siglo XXI sigue sometida a los designios de quienes ostentan la riqueza y el poder para subyugarlos y despojarlos de lo que les pertenece. Lo emplazo entonces, señor ministro, a demostrar la grandeza de corazón de este gobierno y a redimir el calvario de los nativos sometidos durante muchos años a la represión, a acciones fraudulentas, como si la única opción para el desarrollo fuera la producción de hambre y miseria. Yo quiero invitar al señor presidente de la República, primero a que medie en la problemática, y si considera oportuno y conveniente, realice un consejo comunitario o comunal en esta isla, para que él conozca de primera mano las denuncias e inquietudes de los pobladores de la región. A la mesa directiva, señor presidente, la creación de una comisión accidental del Senado para hacerle seguimiento a este proceso. Igualmente voy a solicitar una audiencia especial de la Comisión de Derechos Humanos en la isla para que sean escuchados los nativos. Y además anuncio, señor presidente y honorables senadores, que este debate no lo hago con otro criterio distinto de llevar estas denuncias ante las instancias que sean necesarias. Y si es necesario hacer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciaremos el atropello de que han sido objeto estos descendientes de la ignominiosa esclavitud en nuestra América y la vergonzante actitud de algunas autoridades del país que han hecho equipo con los promotores de este